Mi nombre es Arjun Deshmukh y lo que estoy a punto de contarles sucedió en una noche sofocante en las afueras de Odisha, India. Juro, ante la memoria de mi tío y ante cualquier poder superior que escuche, que cada palabra que sale de mi boca es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron. El aire era pesado, espeso por la humedad que prometía un monzón tardío, y olía a tierra mojada, a flores nocturnas y a algo más, a una tensión antigua que se aferraba a la aldea como una fiebre. Yo no era un hombre de fe, no en el sentido tradicional. Mi única religión era el amor que sentía por mi familia, y fue ese amor, precisamente, el que me llevó a ser testigo de un evento que desafiaría toda lógica y cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Estaba allí, en la penumbra, observando desde lejos, sin saber que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Mi tío, un hombre cuya bondad era tan sólida como las viejas higueras, era un devoto cristiano. Su iglesia no era más que una humilde estructura de madera, un refugio sencillo que parecía demasiado frágil para resistir las pasiones que se agitaban en la oscuridad de nuestra tierra. Esa noche, yo me había mantenido a distancia, oculto entre la vegetación, escuchando los himnos que se filtraban por las rendijas de las paredes. Sus voces eran una melodía de esperanza pura, una corriente de paz que flotaba sobre los campos de arroz inundados, reflejando una luna pálida. Para ellos, era un santuario. Para mí, era un recordatorio de su vulnerabilidad, un pequeño faro de luz en un océano de intolerancia que crecía día a día. Yo solo quería asegurarme de que mi tío estuviera a salvo, aunque en el fondo de mi alma, un mal presentimiento ya había comenzado a echar raíces. De repente, ocurrió algo extraño. La noche, que hasta ese momento había sido un tapiz de sonidos, se quedó en silencio. El canto incesante de los grillos se detuvo. El croar de las ranas en los arrozales se apagó. Incluso el susurro del viento entre las hojas de palma pareció contener la respiración. Fue un silencio antinatural, un vacío que no traía paz, sino alerta. Era como si toda la jungla, con su sabiduría ancestral, supiera que algo terrible estaba a punto de profanar la calma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante. Mis sentidos se agudizaron. Mis ojos escudriñaban la oscuridad más allá del claro iluminado por la iglesia. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad estática que precede a una tormenta violenta. Y yo sabía, con una certeza que me heló la sangre, que no era una tormenta del cielo la que se acercaba. Fue entonces cuando las vi. Las primeras sombras se movían con una fluidez sigilosa en el perímetro del claro, figuras agazapadas que se deslizaban entre los árboles como depredadores acechando a su presa. No eran fantasmas, eran hombres, pero su presencia era un juramento silencioso de violencia. Se comunicaban sin palabras, con gestos rápidos y eficientes que hablaban de una planificación meticulosa. La luz de la luna apenas perfilaba sus siluetas, pero pude distinguir el brillo metálico ocasional y las formas alargadas de garrotes en sus manos. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo contra mis costillas. La frágil paz de aquella noche, sostenida por los cantos de fe, estaba a punto de hacerse añicos de la manera más brutal que uno pudiera imaginar. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por la cruda realidad de lo que estaba a punto de suceder. Antes de continuar, antes de describir el horror que se desató y la luz que lo venció, necesito hacer una pausa. Siento que debo hacerlo. Esta historia es pesada, y contarla me transporta de nuevo a esa noche. Por eso, quiero pedirte que, si estás sintiendo el peso de este momento conmigo, te suscribas a este canal. No como un simple clic, sino como un gesto de que estás aquí, escuchando este testimonio. Y por favor,
Dime desde qué ciudad me estás oyendo. Saber que no estoy solo en este recuerdo, que mi voz llega a algún lugar lejano, me da la fuerza para seguir adelante y contarte el milagro que surgió de las cenizas. Es importante para mí saber que hay alguien al otro lado, compartiendo este instante sagrado. Ahora, volvamos a esa oscuridad. Después de mi petición, el silencio que siento aquí, en este momento, se parece al que se apoderó del claro en Odisha. Las sombras habían dejado de moverse, ya no se escondían, estaban apostadas, formando un círculo invisible pero impenetrable alrededor de la pequeña iglesia de madera. La melodía de los himnos seguía flotando en el aire, ajena a la sentencia de muerte que la rodeaba. Era una calma tensa, la quietud que precede al colapso. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo se convirtió en una eternidad de anticipación dolorosa. Podía sentir el odio emanando de esas figuras, una energía fría y cortante que contrastaba con el calor de la noche. Y en ese silencio suspendido, solo se podía escuchar el latido de un corazón a punto de presenciar lo impensable. La primera antorcha se encendió, y la noche cambió para siempre. La oscuridad pareció vomitar a los hombres. No salieron de ella, sino que fueron expulsados, como si la propia noche no pudiera contener la malevolencia que albergaban. Sus rostros estaban endurecidos, tallados en piedra por un odio antiguo, y sus ojos, al reflejar la primera antorcha, brillaban con una determinación fría que helaba la sangre. Al frente de ellos caminaba Vikram, un hombre cuyo nombre era un susurro de advertencia en nuestra región, un extremista local cuya voz, suave y persuasiva en público, era conocida por sembrar las semillas de la discordia en privado. No gritaba órdenes, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era un mandato, una fuerza gravitacional que arrastraba a los demás hacia un abismo de violencia. Lo reconocí de inmediato, y el aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Su calma era lo más aterrador de todo, la quietud de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Portaban antorchas, pero no eran para iluminar el camino. Eran heridas sangrantes en la oscuridad, goteando fuego y prometiendo purificación a través de la destrucción. El olor a queroseno crudo y trapo quemado llegó hasta mí, un perfume nauseabundo que se mezclaba con el aroma dulce de las flores nocturnas, profanando la santidad del aire. En sus otras manos sostenían garrotes de madera pesada y algunas barras de hierro, herramientas de trabajo convertidas en instrumentos de dolor. Cada objeto era una declaración de intenciones, un símbolo de su propósito. No venían a robar ni a discutir, venían a borrar, a erradicar. Observé sus movimientos coordinados, la forma en que se desplegaban sin una palabra, y comprendí que aquello no era un estallido de ira espontánea, era una ejecución planeada, un ritual de odio que habían ensayado en sus mentes una y otra vez, esperando el momento perfecto para desatarlo. Su objetivo era dolorosamente claro, una verdad tan afilada como un trozo de vidrio roto. Querían purgar la tierra de una fe que consideraban ajena, una creencia importada que, según ellos, contaminaba la pureza de sus tradiciones. La pequeña congregación que rezaba adentro, con sus himnos de paz y sus oraciones de amor, era el símbolo viviente de todo lo que despreciaban. Mi tío, con su bondad inquebrantable y su fe serena, representaba una afrenta a su visión del mundo, una luz suave que ellos estaban decididos a extinguir con una violencia abrumadora. Yo, desde mi escondite entre la maleza, sentía una impotencia que me ahogaba. Estaba presenciando el choque de dos universos, uno de devoción silenciosa y otro de furia ruidosa, y sabía, con una certeza que me partía el alma, cuál de los dos estaba a punto de ser aniquilado. Observé, paralizado no solo por el miedo, sino por una especie de fascinación macabra, cómo formaban un círculo impenetrable alrededor de la iglesia. Se movían con la eficiencia de una manada de lobos, sellando cada posible salida, cada ventana,
cada grieta en la madera. La humilde estructura se convirtió en una trampa mortal, y las voces que cantaban en su interior, completamente ajenas a la sentencia que se cernía sobre ellas, sonaban ahora como un lamento fúnebre. El tiempo pareció acelerarse y ralentizarse al mismo tiempo. Cada segundo era una eternidad, pero todo sucedía demasiado rápido. El círculo se cerró. El silencio de la jungla fue reemplazado por la respiración contenida de los atacantes. Un jadeo colectivo de anticipación y odio. Estaban listos. El juicio final, dictado por hombres, estaba a punto de comenzar y no habría apelación posible. Entonces, el primer cóctel Molotov voló por el aire. Lo vi trazar un arco luminoso y mortal contra el cielo estrellado, una estrella fugaz del infierno. Por un instante, todo pareció congelarse en ese gesto. El brazo extendido, la botella girando, la mecha encendida, dejando una estela de humo. El impacto contra la pared de madera seca no fue tan fuerte como esperaba. Fue un sonido sordo, casi decepcionante, el estruendo de un final anunciado. Pero lo que siguió fue un rugido, un estallido de llamas que treparon por la pared con una velocidad antinatural, como si la madera hubiera estado esperando sedienta por ese beso de fuego. Esa primera llamarada fue la señal, el disparo de salida que inició una cuenta regresiva infernal, marcando los últimos segundos de paz que conoceríamos esa noche. La iglesia, un refugio de fe, se estaba convirtiendo en un horno. Una nueva luz inundó el claro, una luz naranja y parpadeante que danzaba salvajemente, proyectando sombras monstruosas que se alargaban y retorcían. En esa iluminación infernal, vi los rostros de los atacantes. No había duda ni remordimiento en ellos. Había una especie de éxtasis sombrío, una satisfacción profunda y perturbadora. Sonreían mientras más botellas volaban, mientras el fuego devoraba la estructura con una voracidad insaciable. El calor llegó hasta mi escondite, una ola sofocante que me obligó a retroceder. El crujido de la madera quemándose era como el sonido de huesos rompiéndose, un lamento agónico que salía de la propia tierra. La pequeña iglesia de mi tío, que había resistido monzones y el paso del tiempo, se estaba rindiendo en cuestión de minutos ante un enemigo mucho más implacable que cualquier tormenta. Los gritos de júbilo de los atacantes se alzaron en la noche, un coro brutal y discordante que celebraba la destrucción. Se animaban unos a otros, señalando las llamas más altas, riendo a carcajadas mientras las paredes se ennegrecían y cedían. Y entonces, mezclándose con esa celebración de odio, surgió otro sonido desde el interior del templo en llamas. Al principio fue un murmullo confuso, luego se convirtió en gritos claros y definidos, gritos de pánico, de dolor, de terror puro, el sonido de niños llorando, de mujeres suplicando. La melodía de los himnos se había roto, reemplazada por la sinfonía más terrible que un ser humano puede escuchar, la música de la desesperación. El contraste entre los gritos de afuera y los de adentro creó una cacofonía que desgarró el velo de la noche y, sospecho, el propio corazón del cielo. Me quedé allí, agazapado, completamente inútil. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que hiciera algo, que salvara a mi tío. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba anclado al suelo por el peso de mi propia insignificancia frente a esa marea de odio y fuego. ¿Qué podía hacer yo solo contra tantos? ¿Cómo podría atravesar un muro de llamas que ya alcanzaba el techo? Era una pesadilla hecha realidad, y yo era un espectador impotente, condenado a observar. El olor a pino quemado, y peor aún, el olor a carne chamuscándose, comenzó a llenar el aire. La bilis subió por mi garganta. Cerré los ojos, pero las imágenes estaban grabadas a fuego en mis párpados. El mundo se había reducido a ese pequeño claro, un escenario donde la humanidad estaba mostrando su rostro más monstruoso.
Esto era más que un simple ataque. Era una declaración. El fuego no solo estaba consumiendo un edificio de madera, estaba intentando devorar una idea, una fe. Cada llama que lamía las paredes era un grito de que su Dios era más fuerte, de que su verdad era la única válida. La violencia no era solo física, era profundamente espiritual y simbólica. Querían demostrar que la fe de mi tío y su congregación no podía protegerlos, que sus oraciones eran solo aire vacío frente al poder tangible del fuego y el acero. Estaban tratando de quemar la presencia de Dios en ese pedazo de tierra, de reducir la esperanza a un montón de cenizas humeantes. Y mientras el techo comenzaba a gemir bajo el asalto del calor, a punto de colapsar, una parte de mí empezó a creer que lo estaban logrando. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero no fue la desesperanza, fue la parálisis. Una oleada de adrenalina pura, nacida del amor desesperado que sentía por mi tío, inundó mis venas y me puso de pie. El instinto de conservación gritaba que huyera, que me salvara, pero una fuerza más profunda, más antigua, me impulsó hacia adelante, hacia el infierno que crecía frente a mis ojos. Mi misión era una locura suicida, un acto de desafío inútil contra un océano de fuego. No tenía un plan, solo un objetivo grabado a fuego en mi corazón: encontrar una brecha, una grieta en esa fortaleza de llamas, una manera de sacar a alguien, a quien fuera, a mi tío, a un niño, a un alma. Corrí con los pies descalzos sobre la tierra caliente, sabiendo que cada paso me acercaba a un final que parecía inevitable, pero la inacción era una muerte mucho peor. El calor me golpeó primero. No fue como acercarse a una fogata, fue como chocar contra una pared sólida e invisible, un muro de aire incandescente que me robaba el aliento y me quemaba la piel expuesta. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba y se chamuscaba en una fracción de segundo. Mis ojos, inundados en lágrimas por el ardor, apenas podían enfocar. Cada inhalación era como tragar vidrio al rojo vivo, un dolor agudo que me recorría desde la garganta hasta lo más profundo de mis pulmones. El aire mismo se había convertido en un enemigo, un guardián feroz que protegía la obra de destrucción. Tuve que cubrirme el rostro con el brazo, usando mi propia carne como un escudo inútil contra una fuerza que parecía emanar del centro mismo de la tierra, un castigo elemental y furioso. Luego vino el humo, denso y negro, una bestia viva que se arrastraba por el suelo y trepaba hacia el cielo. Olía a pino quemado, a resina hirviendo, pero también a algo más, a la desesperación misma convertida en un gas acre y sofocante. Me ahogaba, me cegaba, llenando mi boca con el sabor amargo de la ceniza y el terror. Mis pulmones luchaban por encontrar una molécula de oxígeno en ese miasma venenoso, y empecé a toser violentamente, con espasmos que me doblaban en dos. Era como estar ahogándose en un océano oscuro, con la orilla a solo unos metros de distancia, pero inalcanzable. Cada bocanada de aire era un veneno que me debilitaba, que me recordaba la fragilidad de la vida frente a la furia desatada de los elementos, manipulados por el odio del hombre. Y el sonido era una tortura. El rugido del fuego era una bestia hambrienta, un león insaciable que devoraba la madera seca con un apetito voraz. A ese estruendo se unía el crujido constante de las vigas, como huesos gigantes rompiéndose bajo una presión inmensa. Desde fuera, los gritos de júbilo de los atacantes formaban un coro profano, una celebración de la muerte que contrastaba macabramente con los lamentos que surgían del interior. Las oraciones de los fieles, que antes eran himnos de esperanza, se habían transformado en un grito colectivo de agonía, un sonido que se me clavó en el alma y que, estoy seguro, nunca podré olvidar. Era la banda sonora del fin del mundo, una cacofonía que anunciaba que el cielo había apartado la mirada. A pesar de todo,
Seguí moviéndome, rodeando la estructura en llamas, como un satélite desesperado orbitando un sol moribundo. Mis ojos escudriñaban cada centímetro de la iglesia, buscando una ventana menos afectada, una puerta que no estuviera completamente envuelta en llamas. Cualquier punto débil en esa armadura de fuego. Era una búsqueda inútil, lo sabía en el fondo, pero mi cuerpo se negaba a aceptar la sentencia. El tiempo se había vuelto elástico. Cada segundo era una vida perdida. Cada instante de vacilación era una condena. Me sentía como un insecto atrapado en un frasco, corriendo en círculos mientras el mundo se consumía a mi alrededor, impulsado únicamente por la imagen del rostro bondadoso de mi tío, un rostro que temía no volver a ver jamás. Fue entonces cuando los vi, a través de los velos danzantes de humo y fuego, rostros, pegados a las pequeñas ventanas enrejadas, iluminados por el resplandor de su propia pira funeraria. Vi los ojos desorbitados de los niños, las bocas abiertas de las mujeres en un grito silencioso, las manos de los hombres golpeando inútilmente contra la madera que se calentaba. Sus oraciones ya no eran cantos, eran un lamento audible, un murmullo colectivo que se filtraba a través del rugido del fuego. Verlos, tan cerca y a la vez tan infinitamente lejos, convirtió mi misión abstracta en una necesidad visceral y desgarradora. Ya no se trataba solo de mi tío, se trataba de cada una de esas almas atrapadas, y su terror se convirtió en mi combustible. Pero el cuerpo tiene sus límites, incluso cuando el espíritu se niega a rendirse. El calor insoportable, la falta de aire puro y la tensión emocional finalmente me vencieron. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas sobre la tierra húmeda y caliente. Mi cabeza daba vueltas, mis pulmones ardían como si contuvieran brasas. La sed era un tormento. Mi garganta estaba tan seca que sentía como si estuviera forrada de papel de lija. Por un momento, la voluntad me abandonó. Me quedé allí, jadeando, tosiendo, con el sudor y las lágrimas trazando surcos sucios en mi rostro cubierto de hollín. La impotencia me aplastó con todo su peso. Estaba exhausto, derrotado. El fuego seguía rugiendo, indiferente a mi pequeño drama personal, y yo solo podía observar, vencido. Justo cuando la oscuridad de la rendición comenzaba a envolverme, sentí un cambio. No fue algo que vi o escuché, sino algo que percibí con cada fibra de mi ser. El aire, que hasta ese momento había sido caótico y violento, pareció contener la respiración. Hubo una pausa casi imperceptible en el crepitar de las llamas, un instante de silencio suspendido en medio de la sinfonía de destrucción. Fue como si una presencia invisible hubiera entrado en escena, una calma tan profunda y extraña que contrastaba violentamente con el horror que me rodeaba. Levanté la cabeza lentamente, confundido, sintiendo que no estaba solo, que algo o alguien más estaba observando, esperando. Una extraña paz comenzó a asentarse en mi corazón, una paz que no tenía ningún sentido. Y entonces, el viento sopló. No era la brisa errática de la noche, ni una corriente de aire generada por el propio incendio. Fue una ráfaga decidida y focalizada, un soplo poderoso y directo que pareció surgir de la nada. No me tocó a mí, no agitó los árboles a mi alrededor. Se dirigió directamente hacia una de las paredes laterales de la iglesia, con la precisión de un cirujano. Vi cómo empujaba la cortina de humo negro y espeso, apartándola como si fuera un velo, abriendo un claro perfecto, un túnel de visión a través del caos. Por un segundo, el humo se arremolinó y se abrió, revelando una de las pequeñas ventanas, limpia de la oscuridad que la había estado ocultando. A través de esa apertura milagrosa, mis ojos encontraron a mi tío, y lo que vi detuvo mi corazón. No estaba gritando, ni golpeando las paredes, ni mostrando el más mínimo rastro de pánico. Estaba de rodillas en el centro del pequeño grupo de fieles, con la espalda recta
y la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos estaban cerrados, pero no con terror, sino con una serenidad que desafiaba toda lógica. Su rostro, iluminado por las llamas que lo rodeaban, era un oasis de paz en medio del infierno. Parecía estar en una profunda y serena entrega, como si estuviera conversando con alguien a quien solo él podía ver. No estaba rezando por un escape, parecía estar aceptando un destino, con una calma que trascendía la vida y la muerte. Esa imagen, la visión de su paz inquebrantable, fue el gesto humano más poderoso que he presenciado. No fue una palabra, ni un abrazo, sino un acto de fe tan puro que atravesó el fuego, el humo y mi propio escepticismo para tocarme directamente en el alma. Fue un mensaje silencioso, transmitido a través del abismo, que me decía que había fuerzas en juego que yo no podía comprender. Su calma no era resignación, era confianza. En ese instante, me transmitió una fuerza que ninguna palabra podría haberme dado. Me levanté del suelo, ya no impulsado por la adrenalina del pánico, sino por un asombro reverente. Su serenidad se convirtió en mi ancla. De repente, mi misión cambió de naturaleza. Ya no se trataba de un rescate físico desesperado. Me di cuenta de que estaba presenciando algo mucho más grande. La batalla que se libraba dentro de esa iglesia no era solo contra el fuego y los hombres, sino en un plano espiritual que se me escapaba por completo. La serenidad de mi tío era un arma, su fe era un escudo, y yo, desde afuera, era el único testigo de esta confrontación invisible. Comprendí que mi propósito esa noche no era romper una puerta, sino observar, recordar y dar testimonio. Estaba siendo testigo de un martirio, sí, pero también de una victoria de un tipo que mi mente secular apenas podía empezar a procesar. Mis pasos, al reanudar mi vigilia alrededor de la iglesia, se volvieron más lentos, más deliberados. Ya no corría frenéticamente, caminaba. Cada paso era pesado, no por el cansancio, sino por el peso de la revelación. Sentía que el suelo bajo mis pies era sagrado, que el aire que respiraba, a pesar del humo, estaba cargado de una energía palpable. Me sentía como un acólito en un ritual antiguo y terrible. Cada crujido de la madera, cada nueva llamarada, ya no era solo destrucción, sino parte de una ceremonia de purificación, un sacrificio cuyo significado se me estaba revelando lentamente, dolorosamente. Estaba siendo preparado. Mi alma estaba siendo labrada por el horror y la belleza de lo que veía. El viento cesó tan abruptamente como había comenzado. La cortina de humo volvió a cerrarse, ocultando a mi tío de mi vista, pero la imagen de su rostro sereno quedó grabada a fuego en mi mente, más brillante que las propias llamas. El caos regresó. El rugido del fuego se intensificó, y la realidad brutal de la situación me golpeó de nuevo. Sin embargo, algo en mí había cambiado para siempre. Ya no sentía solo miedo o impotencia, sentía una expectación sagrada. No sabía qué iba a pasar, pero sabía, con una certeza que me helaba y me consolaba al mismo tiempo, que mi papel era quedarme allí. Debía observar hasta el final. Estaba a punto de presenciar la prueba definitiva, el momento en que la fe de mi tío se encontraría con el fuego. El techo no aguantó más. Se rindió con un gemido largo y atronador, un lamento de madera vieja y fe torturada que pareció sacudir la tierra misma. Por un instante, lo vi arquearse hacia adentro, como una espalda que se quiebra bajo un peso insoportable. Luego, se desplomó. Una cascada de fuego, ascuas y vigas incandescentes se precipitó sobre las almas que aún quedaban debajo, en un abrazo final y mortal. El último grito colectivo, una nota aguda de terror y súplica, fue cortado de tajo, tragado por el rugido del colapso. Después de ese sonido, solo quedó el crepitar triunfante del fuego, que ahora devoraba los restos sin ninguna voz humana que se le opusiera. La noche había caído, y con ella
Todo un mundo de esperanza se había extinguido en un instante. El silencio que siguió no era paz. Era la ausencia más ruidosa que jamás he experimentado. Un vacío ensordecedor donde antes había gritos y oraciones. El fuego rugía, sí, pero su sonido ya no era parte de una batalla. Era el monólogo de un conquistador sobre un campo de cadáveres. El aire se asentó, pesado con el olor a pino quemado y a algo más, algo irrevocablemente final. Me quedé allí, congelado, con los pulmones llenos de ceniza y el corazón convertido en una piedra fría en mi pecho. La imagen de mi tío, sereno y de rodillas, se superpuso con la violencia del colapso, creando una disonancia en mi mente que era casi insoportable. La calma y el caos habían chocado, y el caos había ganado de la manera más absoluta y definitiva. Mis rodillas cedieron, no por debilidad física, sino porque mi alma ya no podía sostener el peso de mi cuerpo. Caí sobre la tierra húmeda, con las manos apoyadas en el suelo, como si intentara evitar que el mundo entero se hundiera conmigo. Sentí el calor en mi rostro, el sudor mezclándose con las lágrimas y el hollín, creando un mapa de mi derrota. Estaba vencido, completamente y sin remedio. Cada gramo de adrenalina, cada vestigio de esperanza que me había impulsado a correr hacia el fuego, se había convertido en una pesada carga de plomo en mis venas. Ya no había una misión, ya no había un rescate posible. Solo había ruinas humeantes y el eco de un grito que se había apagado para siempre. La esperanza no murió, se evaporó, se convirtió en humo y ascendió hacia un cielo indiferente. La certeza de la muerte se instaló en mí, no como un miedo, sino como un hecho tan frío y duro como una lápida. Mi tío se había ido, los niños, las mujeres, todos se habían ido. No había posibilidad de un milagro, no había espacio para la duda. Había visto el final con mis propios ojos, había escuchado el punto final de sus vidas. La pequeña luz de fe que había visto en el rostro de mi tío, esa serenidad desafiante, había sido aplastada bajo toneladas de madera en llamas, y con su extinción, una parte de mí, la parte que secretamente se preguntaba si podría haber algo más grande, también se convirtió en cenizas. Alcé la vista y vi a los atacantes. No se habían ido, estaban allí, observando su obra, sus siluetas recortadas contra el infierno que habían creado. Algunos reían, otros simplemente miraban con una satisfacción sombría. Su celebración era una blasfemia, un baile macabro sobre la tumba que acababan de cavar y sellar. Para ellos, era una victoria, una purificación. Para mí, era la prueba irrefutable de que el universo era un lugar indiferente, gobernado por la fuerza bruta y el odio. Su alegría era el último clavo en el ataúd de mi espíritu. Me sentí increíblemente solo, un único testigo de un crimen que los cielos aparentemente habían decidido ignorar por completo. El mundo se contrajo hasta que solo existieron las llamas y yo. El sonido de la celebración de los hombres se desvaneció. El zumbido de los insectos, que regresaban tímidamente, no me alcanzó. Todo era un silencio interior, un vacío absoluto. Fue entonces cuando un susurro escapó de mis labios, una pregunta que no esperaba respuesta, dirigida a la nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando las vigas cayeron? La pregunta flotó en el aire caliente y se disolvió sin eco. El silencio fue la única respuesta, una respuesta tan clara y devastadora como cualquier voz. No había nadie escuchando, nunca lo hubo. Era una lección cruel, aprendida en la peor escuela imaginable. Miré las llamas danzar sobre la tumba de madera. Ya no era una iglesia, era una pira funeraria, un monumento al fracaso de la fe. Cada llama era una burla a las oraciones que se habían elevado desde ese mismo lugar momentos antes. Cada chispa que volaba hacia el cielo nocturno parecía un alma diminuta escapando, no hacia una recompensa celestial,
sino simplemente disolviéndose en la vasta y fría oscuridad. Me sentí como un traidor por haber albergado, aunque fuera por un segundo, la idea de que la serenidad de mi tío podría significar algo. Era solo un hombre, enfrentando la muerte con la única herramienta que tenía, una ilusión. Y ahora, tanto él como su ilusión habían sido consumidos. Sentí una fractura lenta y profunda en mi interior. No fue un dolor agudo, sino el crujido sordo del alma que se rompe bajo una presión demasiado grande para soportar. La persona que era Arjun Deshmukh, el hombre que amaba a su tío, el que creía en la bondad inherente de las cosas, murió en ese momento. Lo que quedó fue una cáscara hueca, llena del sabor a ceniza de mi propia impotencia. Me di cuenta de que el mundo no era un lugar de misterio y maravilla, sino un escenario brutal donde los lobos siempre devorarían a los corderos. Y no había pastor, solo había lobos y corderos, y el fuego que consumía a ambos por igual. En el abismo de esa desesperación, una imagen flotó en mi mente, tan clara como si estuviera sucediendo frente a mí. No era mi tío en el fuego, sino un recuerdo de años atrás. Él estaba sentado bajo la higuera, y yo, un joven cínico, me burlaba de su fe. Él simplemente sonrió, con esa calma que siempre lo caracterizó, y puso una mano en mi hombro. Su voz era suave. Incluso en la noche más oscura, Arjun, la luz recuerda el camino a casa. Esas palabras, que en su momento me parecieron una simpleza poética, regresaron a mí no como una promesa, sino como el eco de un mundo que ya no existía, un fantasma de una creencia perdida. Ese recuerdo no trajo consuelo, solo un ancla en el océano de mi dolor. Me impidió disolverme por completo, dándome algo a lo que aferrarme mientras me ahogaba. Me quedé de rodillas, con la mirada perdida en el fuego, ya sin lágrimas que llorar. La lucha había terminado. Acepté la oscuridad, acepté la derrota, acepté que el odio había ganado esa noche y que la luz de la que hablaba mi tío era solo un cuento para niños asustados. El mundo podía terminar en ese mismo instante. Los atacantes podían venir por mí a continuación. Ya no importaba. Todo lo que había tenido valor había sido reducido a un montón de brasas. El fin había llegado. Las llamas comenzaron a menguar un poco, revelando los contornos ennegrecidos de la ruina. La celebración de los hombres se fue apagando, convirtiéndose en murmullos satisfechos mientras se preparaban para dispersarse. La noche reclamaba lentamente su territorio, pero la oscuridad que se cernía ahora era más profunda, más pesada que antes. Era una oscuridad espiritual, el vacío dejado por la muerte de Dios en un pequeño claro de Odisha. Contuve la respiración, esperando que el amanecer nunca llegara, porque no quería ver el color de un mundo sin mi tío. Y en ese silencio, en esa oscuridad absoluta, el universo pareció detenerse. Y en ese silencio absoluto, en ese vacío donde la esperanza había sido incinerada, el mundo contuvo la respiración. El aire, que momentos antes era una tormenta de cenizas y calor, se volvió extrañamente quieto. El fuego mismo pareció dudar. Su rugido bajó a un murmullo profundo y constante, como si estuviera escuchando algo que mis oídos no podían percibir. Sentí un cambio en la presión atmosférica, una densidad que no era de humo, sino de una expectativa palpable. Era como la calma en el ojo de un huracán, un punto de quietud tan profundo y antinatural en medio del caos que me hizo levantar la cabeza del suelo. Algo estaba a punto de suceder. No sabía qué, pero la noche misma, el suelo bajo mis rodillas, el aire en mis pulmones, todo parecía estar esperando, suspendido en un instante eterno entre el fin y un nuevo comienzo. Esta quietud no era la ausencia de sonido, sino la presencia de un silencio diferente. Era un silencio que tenía peso, textura. Podía sentirlo presionar contra mis tímpanos, aquietando el zumbido de mi propio pánico. Los atacantes, que habían estado celebrando su victoria, también lo sintieron.
Sus voces se apagaron una por una, sus risas se ahogaron en sus gargantas. Vi sus cabezas girar lentamente, sus rostros antes triunfantes ahora marcados por la confusión. Miraban hacia los restos humeantes de la iglesia, no con satisfacción, sino con una creciente inquietud, como si la bestia que habían desatado estuviera a punto de volverse contra ellos. El mundo se había detenido, y todos nosotros, víctimas y verdugos por igual, nos convertimos en espectadores de un teatro cuyo acto final aún no se había escrito, un final que nadie podría haber anticipado. Fue entonces cuando la vi, una luz. No era el naranja furioso y caótico del fuego, era un pulso suave de luz blanca, pura y serena, que comenzó a latir desde el epicentro mismo de la destrucción, desde el corazón de los escombros, donde el techo se había derrumbado. Al principio fue débil, como el brillo de una luciérnaga solitaria, pero luego creció en intensidad con cada latido, expandiéndose en ondas concéntricas de serenidad. No irradiaba calor. Por el contrario, parecía absorber la furia del incendio, trayendo consigo una sensación de frescura, como el aire después de una lluvia de verano. Esta luz no era una explosión, era un florecimiento, el despliegue lento y deliberado de una presencia que no pertenecía a este mundo de violencia y cenizas, una anomalía sagrada en el lienzo del horror. Lo más increíble fue cómo el fuego reaccionó. Las llamas, que hasta ese momento habían sido una fuerza de la naturaleza indomable y voraz, parecieron adquirir una conciencia propia. Retrocedieron ante el avance de la luz blanca. No se extinguieron, sino que se apartaron, curvándose hacia afuera como si una mano invisible las estuviera empujando. Se doblaron en arcos imposibles, creando un círculo perfecto de espacio vacío alrededor del resplandor creciente. El fuego, el símbolo mismo de la destrucción, se estaba sometiendo, mostrando una reverencia que ningún hombre había mostrado esa noche. Observé, con la boca abierta, cómo el infierno que los hombres habían creado se arrodillaba ante una autoridad superior, una calma que desarmaba la furia y ordenaba al caos que se detuviera y esperara. En el centro de esa esfera de calma, la luz blanca se condensó, se solidificó, hasta tomar una forma vagamente humanoide. No tenía rostro, ni rasgos definidos, pero su silueta era inconfundible. Era una figura hecha de luz sólida, un ser que se movía con una gracia lenta y deliberada entre las vigas ardientes y los escombros. Caminaba sobre las brasas como si fueran suelo fresco, y el fuego que lamía sus pies no dejaba ninguna marca, no consumía su sustancia. Su presencia no era amenazante, era absoluta. Irradiaba una paz tan intensa que me llegó hasta donde estaba arrodillado, calmando el temblor de mis manos y el latido desbocado de mi corazón. Estaba presenciando lo imposible, la manifestación de un poder que no destruía, sino que simplemente era inmutable e intocable. El sonido también cambió. El rugido del fuego y el crujido de la madera fueron reemplazados por un zumbido bajo y armónico. No era un sonido que se escuchara con los oídos, sino que se sentía en los huesos, una vibración que parecía emanar de la propia tierra y resonar en mi pecho. Era una nota musical perfecta, una frecuencia que parecía realinear cada molécula del aire, trayendo orden donde antes solo había disonancia. Era el sonido de la creación, no de la destrucción. Este zumbido llenó el claro, envolviéndolo todo, y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que estaba escuchando la voz del silencio, la música de una presencia divina que había decidido intervenir en los asuntos de los hombres de la manera más silenciosa y abrumadora posible. Y entonces, a medida que mis ojos se acostumbraban al resplandor, los vi, a su alrededor. A quienes yo creía muertos, aplastados y quemados, estaban de pie, envueltos por el aura protectora de la figura de luz. Mi tío,
Los niños, las mujeres, todos ellos, no se levantaron de los escombros. Simplemente estaban allí, como si hubieran sido transportados desde otro lugar, desde otro momento. Estaban aturdidos, sus rostros manchados de hollín y lágrimas, pero estaban ilesos. No tenían ni una sola quemadura. Sus ropas, aunque sucias, estaban intactas. Estaban de pie en el corazón del infierno, en el punto exacto donde la muerte debería haber sido instantánea y absoluta, y sin embargo, estaban vivos, respirando el aire sereno dentro de su santuario de luz. Observé cómo las chispas y las brasas caían a su alrededor, una lluvia de muerte que se desintegraba en la nada antes de tocar el perímetro de su refugio luminoso. El calor sofocante del incendio no parecía penetrar esa burbuja de paz. Estaban en un oasis de calma, aislados del horno que los rodeaba por apenas unos centímetros. La física, la química, todas las leyes que gobernaban mi mundo habían sido suspendidas dentro de ese círculo sagrado. No era magia, era algo más fundamental. Era la reescritura de la realidad, la imposición de una voluntad superior sobre la materia. Estaban protegidos no por un escudo, sino por una presencia que había declarado que el fuego no tenía jurisdicción sobre ellos, que la muerte no tenía poder en ese pequeño trozo de tierra. Mis ojos encontraron a mi tío. Estaba de pie, muy cerca de la figura de luz, y su rostro ya no mostraba esa serena aceptación de la muerte que había visto a través de la ventana. Ahora, su expresión era una de asombro puro, de una devoción tan profunda que parecía dolorosa. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo o de alivio, eran lágrimas de adoración. Miraba a la figura de luz, no como un salvador inesperado, sino como a un amigo largamente esperado, como si su fe más profunda se hubiera materializado frente a él. En su mirada, vi la culminación de toda una vida de oración, la respuesta a una pregunta que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. Estaba viendo el rostro de su fe. La figura de luz dio un paso, y con ese simple movimiento, el mar de fuego se abrió. Las llamas, que formaban un muro impenetrable, se dividieron, creando un pasillo claro y seguro que se extendía desde el centro de las ruinas hasta donde antes estaba la puerta. No fue una explosión ni un acto de violencia, fue un gesto de autoridad silenciosa. Las llamas se alzaron a ambos lados como paredes líquidas de fuego, contenidas por una fuerza invisible, formando un corredor que invitaba a salir del corazón de la muerte hacia la seguridad de la noche. El camino estaba abierto, un éxodo a través del fuego, un milagro que no solo los salvaba, sino que les mostraba un camino a través de su prueba más grande. No pude evitar mirar a los atacantes. El júbilo en sus rostros había sido reemplazado por una palidez cerosa, una máscara de terror absoluto. Sus armas, los garrotes y las barras de hierro cayeron de sus manos con un ruido sordo sobre la tierra. Estaban congelados, sus cuerpos rígidos por una mezcla de incredulidad y miedo sagrado. Lo que estaban viendo no era un enemigo al que pudieran combatir, era la anulación de toda su ideología de odio. Su fuego, su poder, su violencia, todo se había vuelto insignificante, infantil, frente a esta manifestación serena. Estaban presenciando la prueba irrefutable de que el poder al que habían desafiado no solo era real, sino que operaba con reglas que ellos ni siquiera podían empezar a comprender. La figura de luz comenzó a caminar lentamente por el pasillo de fuego, y la congregación, como un rebaño que sigue a su pastor, la siguió. Se movían en silencio, uno por uno, con los ojos fijos en la luz que los guiaba. Su paso era lento, casi como si estuvieran en un sueño. Sus pies descalzos pisaban la tierra quemada y las cenizas, pero no vacilaban. Caminaban a través del valle de la sombra de la muerte, literalmente, con muros de fuego a cada lado, y no mostraban ningún temor. Su procesión era el acto de fe
más poderoso que se pueda imaginar, una demostración silenciosa de que su confianza no había sido en vano. Estaban caminando a través de su propio milagro, y yo era el único testigo fuera de ese círculo sagrado. Y fue entonces, mientras los veía emerger de las llamas, cuando lo entendí, el propósito de todo. La intervención divina no había llegado para evitar el sufrimiento, para detener el ataque antes de que comenzara. No había llegado para apagar el fuego. Había llegado para caminar con ellos a través de él. El milagro no era la ausencia de la prueba, sino la presencia de Dios dentro de la prueba. No les había ahorrado el terror ni el dolor, pero les había dado la certeza de que no estaban solos en su momento más oscuro. La luz no había venido a luchar contra el fuego, sino a demostrar que era más poderosa que él, que podía existir en medio de las llamas sin ser consumida. La fe no era un escudo contra el dolor, sino una luz que te guía a través de él. Uno a uno, emergieron del pasillo de fuego y pisaron la tierra fresca del claro. El último en salir fue mi tío. Cuando cruzó el umbral, se detuvo y se giró, mirando hacia atrás, hacia la figura de luz que permanecía en la entrada de las ruinas. Por un instante, sus miradas parecieron encontrarse, un intercambio silencioso de gratitud y afirmación. La figura de luz permaneció allí, su resplandor iluminando toda la escena, manteniendo a raya el fuego, sosteniendo ese momento de paz sagrada. El mundo entero parecía estar en silencio, observando, respetando la santidad de esa pausa, de esa despedida silenciosa entre lo humano y lo divino, entre la fe y su manifestación. Luego, tan suavemente como había aparecido, la luz comenzó a desvanecerse. No se apagó de golpe, sino que se disolvió, como la niebla al amanecer. Su sustancia se volvió translúcida, su brillo se suavizó, hasta que se fundió con el aire de la noche, dejando tras de sí solo el recuerdo de su presencia. El zumbido armónico se desvaneció con ella, devolviendo el claro a un silencio profundo y reverente. Las paredes de fuego que habían formado el pasillo se derrumbaron lentamente hacia adentro, no con furia, sino con un suspiro cansado. El incendio no había terminado, pero su corazón violento había sido arrancado. Lo que quedaba era solo el eco de una furia, domado por una paz que ahora reinaba sobre las cenizas. El silencio que quedó después de que el último miembro de la congregación pisara la tierra segura fue más profundo que cualquier silencio que hubiera conocido. No era un vacío, sino una plenitud, un espacio sagrado lleno de lo que acababa de ocurrir. Por un instante, nadie se movió. Permanecieron allí, como estatuas cubiertas de hollín, sus ojos fijos en la nada, sus mentes tratando de construir un puente entre el terror de hace unos momentos y la imposible realidad de su supervivencia. Luego, un solo sollozo rompió el aire, un sonido frágil y ahogado de una de las madres mientras apretaba a su hijo contra su pecho, y ese único sonido fue la llave que abrió las compuertas. Las lágrimas comenzaron a fluir, no de dolor, sino de un alivio tan abrumador, tan pesado, que solo podía expresarse a través del llanto, una rendición total ante el milagro que los había tocado. Yo también comencé a temblar, no de frío ni de miedo, sino por la liberación de una tensión que había estado a punto de destrozarme por dentro. Sentí cómo el calor del odio y la violencia que había impregnado el aire era reemplazado por una calidez diferente, una que no quemaba, sino que sanaba. El olor a humo y ceniza comenzó a disiparse, y en su lugar percibí una fragancia extraña y limpia, como la del ozono después de una tormenta eléctrica, un perfume a tierra lavada y a un nuevo comienzo. Me llevé una mano al pecho, sintiendo mi propio corazón latir con un ritmo firme y tranquilo por primera vez en lo que pareció una eternidad. El mundo no había vuelto a la normalidad. Se había transformado en algo nuevo, algo donde lo imposible no solo era posible, sino que acababa de caminar entre nosotros,
dejando su huella imborrable. Entonces, mi atención se volvió hacia los hombres que habían traído el infierno a nuestra puerta. El triunfo se había derretido de sus rostros, reemplazado por una máscara de pánico y una incredulidad tan profunda que parecía haberlos petrificado. Sus ojos, antes llenos de una furia asesina, ahora estaban desorbitados, fijos en el espacio vacío donde la figura de luz había estado. Uno por uno, como si una orden silenciosa hubiera sido dada, sus manos se abrieron. Los garrotes de madera y las barras de hierro cayeron al suelo con un sonido sordo y pesado. No fue el estruendo de armas arrojadas en un desafío, sino el ruido blando de la convicción abandonada, el sonido de la impotencia total. Sus herramientas de odio yacían inútiles a sus pies, meros trozos de madera y metal frente a un poder que había desarmado sus almas. El primero en gritar no fue una víctima, sino uno de los verdugos. Fue un alarido agudo, animal, lleno no de ira, sino de un terror primordial, y luego una frase se extendió entre ellos como un reguero de pólvora, un susurro aterrorizado que se convirtió en un clamor. El hombre de luz. Habían visto al hombre de luz. No lo decían como una descripción, sino como una acusación, como si nombrar a la aparición pudiera de alguna manera explicar la aniquilación de su realidad. Repetían las palabras una y otra vez, sus voces temblorosas, mientras retrocedían lentamente, tropezando con las raíces de los árboles y con sus propias armas caídas. El odio que los había unido ahora se había disuelto, reemplazado por un miedo individual y aislante que los estaba destrozando como grupo, convirtiéndolos en hombres asustados en la oscuridad. Lo que siguió no fue una retirada organizada, sino una estampida caótica y desesperada. Se dieron la vuelta y corrieron. Huyeron hacia la oscuridad de la jungla, de la que habían emergido con tanta arrogancia, pero ahora no eran cazadores, eran presas. Se empujaban unos a otros, cayendo y levantándose, sus gritos de terror resonando entre los árboles. La disciplina y la planificación de su ataque se habían desintegrado por completo, revelando el frágil andamiaje de su valentía, que se basaba únicamente en la debilidad de sus víctimas. Al enfrentarse a una fuerza que no sangraba, que no gritaba, que no se quemaba, su coraje se evaporó, dejando solo el instinto básico de escapar de una presencia que era a la vez santa y aterradora, una presencia que sus almas no podían soportar. En medio de la huida, mis ojos se fijaron en Vikram. Él no corrió de inmediato, se quedó allí, paralizado, a medio camino entre el fuego moribundo y la seguridad de la selva. Su rostro era un lienzo de emociones en guerra. La incredulidad luchaba contra el terror. La arrogancia se ahogaba en un mar de asombro. Vi el momento exacto en que su mundo se hizo añicos. Sus ojos, que siempre habían ardido con la fría llama del fanatismo, se volvieron vidriosos, reflejando no el fuego físico, sino un fuego interior que estaba consumiendo todas sus certezas. La máscara del líder implacable se resquebrajó, y por un instante vi al hombre que había debajo, un ser pequeño, asustado y completamente superado por una verdad que era infinitamente más grande y más poderosa que su odio. Luego, Vikram también corrió, pero su huida fue diferente a la de los demás. No corría simplemente para alejarse del claro, corría como si el juicio final le estuviera pisando los talones, como si una mano invisible lo estuviera persiguiendo a través de la noche. Su carrera era un acto de desesperación pura, la de un hombre que no solo había visto un milagro, sino que había sentido su poder juzgándolo en lo más profundo de su ser. Desapareció en la oscuridad, pero la imagen de su terror, la disolución total de su maldad, frente a una bondad inefable, se quedó conmigo. La justicia de esa noche no había llegado con una espada, sino con una luz que obligó a la oscuridad a mirarse a sí misma
y a huir de su propio reflejo. La noche nos devolvió el silencio, pero ya no era un silencio vacío ni amenazante. Era un silencio lleno de asombro, de gratitud, de la presencia persistente de lo sagrado. En este momento, mientras el eco del milagro todavía vibra en el aire, quiero pedirte algo. Siento que este testimonio no es solo mío, sino de todos los que creen que la luz puede brillar en la oscuridad más profunda. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Hágalo no como un simple gesto, sino como una afirmación de fe, un reconocimiento de que incluso hoy, en nuestro mundo, hay fuerzas de amor y protección que trascienden nuestra comprensión. Su palabra será un eco de la esperanza que renació en ese claro de Odisha. Después de la estampida de los atacantes, la atención de todos volvió a lo único que importaba, los unos a los otros. El llanto silencioso se convirtió en abrazos desesperados, en padres que contaban las cabezas de sus hijos una y otra vez, en esposas que se aferraban a sus maridos como si temieran que fueran a desaparecer. No hablaban mucho. Las palabras eran inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la enormidad de lo que habían vivido. En su lugar, se comunicaban a través del tacto, de las manos que recorrían un rostro para asegurarse de que era real, de las espaldas que se palmeaban con una mezcla de alivio y conmoción. Eran una familia, no de sangre, sino forjada en el fuego literal y metafórico, unida para siempre por el terror compartido y la salvación inexplicable que habían recibido juntos. Mi tío se movía entre ellos como un verdadero pastor. No había ni rastro de triunfo en su rostro, ni una sola palabra de condena hacia los que habían intentado asesinarlos. Solo había una compasión inmensa y una calma que parecía anclar a todos los demás. Iba de uno a otro, poniendo una mano en un hombro, susurrando una palabra de consuelo, abrazando a los niños que lloraban. Su fe no lo había hecho arrogante, lo había hecho profundamente humilde. En su perdón silencioso, en su cuidado inmediato por su rebaño, vi la verdadera naturaleza del milagro. La luz no solo los había salvado del fuego, había encendido en el corazón de mi tío una llama de amor tan pura que era capaz de perdonar incluso lo imperdonable, de sanar las heridas antes de que se convirtieran en cicatrices de odio. El aire se sentía ligero, limpio. El gran incendio se había reducido a un lecho de brasas incandescentes, que ya no parecían amenazantes, sino que ofrecían un suave resplandor en la oscuridad, como una fogata comunitaria. La tensión que había oprimido el claro durante horas se había levantado por completo, como si una gran tormenta hubiera pasado y ahora solo quedara la paz y el olor a tierra mojada. Una sensación de armonía se asentó sobre todos nosotros. Los sonidos de la jungla regresaron tímidamente, el canto de los grillos, el croar lejano de las ranas, como si la naturaleza misma estuviera confirmando que el mal había sido repelido y que la vida podía continuar. Era una paz ganada a pulso, una serenidad que solo se puede apreciar verdaderamente después de haber mirado al abismo. Esa noche, aprendí que la justicia divina no siempre llega con fuego y azufre, como había imaginado. A veces, llega como una luz silenciosa que no destruye al enemigo, sino que simplemente revela la verdad. El odio de Vikram y sus hombres no fue vencido por una fuerza mayor. Se disolvió en presencia de una bondad absoluta. No podían combatirla porque no era un adversario. Era una realidad diferente, una que hacía que su violencia pareciera infantil y sin sentido. El milagro no fue un acto de guerra, sino un acto de revelación. Les mostró que su poder era una ilusión y que la fe que intentaban extinguir estaba conectada a una fuente de poder tan inmensa que podía ordenar al fuego que se apartara. Al final de todo, quedamos nosotros, un pequeño grupo de sobrevivientes de pie bajo las estrellas, en la tierra ennegrecida donde su lugar de culto había estado.
Pero ya no miraban las ruinas con tristeza. Miraban hacia arriba, hacia el cielo, y luego se miraban unos a otros, con una nueva luz en sus ojos. El edificio de madera se había ido, pero la iglesia, la comunidad, era más fuerte que nunca. Estaban cubiertos de cenizas, pero habían sido bautizados en una luz sagrada. La paz que descendió sobre ese campo no era la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de la presencia confirmada de Dios. El aire era ligero, y por primera vez en mi vida, mi alma también se sintió ligera, como si una carga que ni siquiera sabía que llevaba hubiera sido levantada. Cuando la primera luz del amanecer tocó el claro, no encontró las cenizas de una derrota, sino el altar de un nuevo comienzo. El fuego se había extinguido por completo, dejando tras de sí solo el esqueleto ennegrecido de la iglesia, un monumento silencioso a la noche en que el cielo había descendido. Nos quedamos allí, la pequeña congregación y yo, viendo cómo los colores del alba pintaban el humo que aún se elevaba perezosamente hacia el cielo. No había tristeza en el aire, ni lamento por la estructura perdida. Había una paz profunda, una serenidad que parecía emanar de la propia tierra quemada. El viento soplaba suavemente, llevándose los últimos vestigios del olor a quemado y trayendo consigo el perfume fresco de la jungla que despertaba. Sentí en ese momento que no éramos sobrevivientes de una tragedia, sino los primeros ciudadanos de un mundo renacido, un mundo donde las reglas habían sido reescritas para siempre por una luz inexplicable. Las ruinas de la iglesia nunca fueron reconstruidas. Nadie se atrevió a levantar otra pared de madera en ese lugar. En cambio, con el tiempo, la naturaleza y la devoción transformaron el sitio en algo mucho más sagrado. La hierba volvió a crecer entre las vigas carbonizadas, y flores silvestres de colores vibrantes brotaron de la tierra ennegrecida, como si la propia vida quisiera testificar sobre la victoria contra la muerte. La gente de toda la región comenzó a peregrinar a ese claro, no para ver los restos de un edificio, sino para estar en el lugar que ahora todos conocían como el templo donde caminó la luz. Se convirtió en un santuario a cielo abierto, un lugar donde el único techo era el cielo y las únicas paredes eran los árboles de la jungla, un recordatorio perpetuo de que la fe más poderosa no necesita ser contenida, solo necesita un suelo sagrado sobre el cual permanecer de pie. Y yo, Arjun Deshmukh, el hombre que una vez se burló de la fe desde las sombras, me convertí en el guardián de esa historia. Mi vida, que antes carecía de un norte, encontró su propósito en el testimonio. No me uní a su religión en el sentido formal, pero mi alma se arrodilló esa noche y nunca más se ha vuelto a poner de pie por completo. Me senté donde mi tío solía sentarse, bajo la gran higuera, y a todo aquel que venía con el corazón abierto, le contaba lo que mis ojos habían visto. Contar la historia se convirtió en mi oración, mi forma de mantener viva la luz, de asegurarme de que el milagro no se convirtiera en una leyenda borrosa, sino que permaneciera como una verdad tan sólida y real como la tierra bajo mis pies. Descubrí que el mayor acto de fe no es creer sin ver, sino dar testimonio de lo que has visto, convirtiendo tu voz en un faro para otros. La comunidad cristiana de Odisha no se dispersó por el miedo, como sus atacantes habían esperado. Al contrario, su fe, probada en el fuego, se volvió inquebrantable, tan fuerte y resistente como el acero forjado. Ya no necesitaban muros frágiles para sentirse protegidos. Su iglesia se convirtió en algo que llevaban dentro, una certeza que ninguna llama podía tocar. Se reunían en el claro, bajo el sol y las estrellas, y sus himnos sonaban más fuertes que nunca, resonando en el aire libre con una nueva convicción. Habían aprendido la lección más profunda de todas, que la verdadera protección no viene de las paredes construidas por el hombre, sino de una presencia que camina contigo a través del fuego.
Su vulnerabilidad física se había convertido en su mayor fortaleza espiritual, un testimonio viviente de que la fe no es un refugio contra la tormenta, sino el ancla que te mantiene firme en medio de ella. Esa noche aprendí que la fe no es la ausencia de miedo. Yo sentí un miedo tan profundo que casi me disolvió el alma. La fe es lo que haces con ese miedo. Es la capacidad de encontrar una luz en la oscuridad más absoluta, no una luz que te promete que no sufrirás, sino una que te asegura que no sufrirás solo. El milagro no eliminó la prueba, la iluminó desde adentro. Nos mostró que incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, cuando el odio ruge y el fuego consume, hay una calma central, un santuario interior que permanece intocable. Destruyeron un edificio, quemaron la madera y redujeron a cenizas un símbolo, pero en el proceso, sin saberlo, liberaron la esencia de lo que intentaban destruir, haciéndola más fuerte, más pura y eternamente visible para todos. Pero la historia, como a menudo sucede con las intervenciones del cielo, no terminó con las llamas extinguidas, ni con la paz restaurada en el claro. De hecho, lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo de un eco, una onda expansiva que tocaría a muchos otros de maneras inesperadas. La verdadera justicia, la que opera en los hilos invisibles del alma, apenas comenzaba a tejer su patrón. La paz había regresado a nosotros. Sí, pero la luz que había caminado entre las llamas había dejado una marca no solo en nuestros corazones, sino también en las almas de aquellos que huyeron a la oscuridad. Pues 3 días después, la noticia de lo que le sucedió a Vikram en su huida comenzó a esparcirse como un susurro por toda la región, un relato tan increíble como el milagro mismo. El odio había construido un horno para destruir la fe, pero solo logró revelar una luz que no puede ser extinguida. Nos enseñó que una verdadera iglesia no se construye con madera y clavos, sino con los corazones que se atreven a creer en medio de las llamas. Y esa luz, una vez vista, nunca te abandona. Se convierte en la brújula silenciosa que te guía a casa, incluso en la noche más oscura.